Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Creo que no tan bien, ¿no? Es muy tímido ese bien. Yo que he estado sentado allá y el olor que entra de todas esas comidas, les aseguro que compadezco a los que están en esa fila, porque no sé cómo van a hacer para concentrarse. Quiero agradecer al Señor una vez más por el privilegio de estar aquí con ustedes. Tanto mi esposa como yo hemos disfrutado estos días. Ustedes son muy cariñosos, hermanos. Muchísimas gracias por su cariño, su amor, ¿verdad? Sus palabras. Apreciamos mucho todo eso. Ya mañana regresamos a nuestra casa. Vivimos en Miami, como dijo el pastor Fernando. Salimos hace algunos años ya de acá de Lima. Dios nos llevó a pastorear en otros lugares, en trabajo misionero en algunas partes. Y entre, como se dice, pitos y flautas, se han pasado más de 30 años. ¿Qué vamos a hacer? Increíble. Yo salí de aquí de Lima con pelo. Y salí con una barba negra espesa, ¿verdad? Y miren lo que está quedando, un poquito acá blanco y nada casi acá. Pero gracias a Dios que puedo siempre estar, cada vez que estoy acá en Lima, que por lo regular es 1 o 2 veces por año, comparto la palabra en las distintas iglesias acá y agradezco por eso al pastor Fernando su gentileza, su amabilidad, su cariño de invitarme y a estar con ustedes en este congreso tan especial. La familia. Cualquier esfuerzo que favorezca entonces el fortalecimiento, ¿no es cierto?, de la familia es lo que tenemos que apoyar. Factores que afectan la comunicación en la familia o factores que contribuyen a la comunicación en la familia es nuestro tema para esta mañana. Y ustedes han abierto la palabra entonces en Génesis capítulo 3 y vamos a dejarla ahí abierta porque ahí vamos a basar nuestro estudio en esta mañana. Y algunos de ustedes estarán preguntándose, ¿y por qué Génesis? ¿Génesis qué tiene que ver con comunicación? Si hay acá profesionales de la comunicación, me imagino que estarán preguntándose, ¿no? ¿Cómo así vamos a sacar lecciones de este capítulo 3 de Génesis? Pero para mí Génesis 3 tiene lo que llamaría la intención original de Dios cuando crea al ser humano y la intención de Dios de cómo debía ser la relación de ese ser humano con Él. Dios en el principio creó al hombre y la mujer para que tuvieran una constante relación, una comunicación fluida, para que de una u otra manera ambos, creador y criatura, estuvieran entonces conectados, pero eso a su vez pudiese verse reflejado en la comunicación el uno con el otro. Esa fue la intención de Dios. Cuando nosotros vemos aquí en el libro del Génesis, encontramos que, no voy a leer todo otra vez porque ya lo hemos leído, pero quizá algunos pocos versículos para ir entendiendo esto, encontramos que Dios y el ser humano tenían lo que llamamos nosotros una relación abierta, una comunicación abierta. Algo espectacular, por ponerlo de alguna manera. Miren en el versículo 8, y esto sucede inmediatamente después que el hombre y la mujer no cumplen con su parte en lo que se estaba haciendo, ¿verdad?, con el Señor. Dios le dice a Adán y Eva, miren, acá está este lindo huerto, ustedes van a cultivarlo, ustedes van a trabajarlo, ustedes van a cuidarlo, bla, 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 bla. Pueden comer de todos los árboles que hay acá, todos los frutos que dan, menos de este árbol de acá. Este árbol de acá está reservado para mí. Ustedes no pueden comer de ese fruto. ¿Qué hace Adán y Eva? Ustedes saben la historia, hacen exactamente eso. Van y comen de ese fruto. Dicho sea de paso, no era manzana, no, tal vez era aguaimanto, ¿no?, ya que está de moda esa fruta acá, pero no sé qué sería. Lo cierto es que
Entonces, cuando sucede eso, cuando sucede que el hombre y la mujer ambos dejan de cumplir lo establecido por Dios, esa comunicación que había entre ellos sufre un daño prácticamente, diríamos, irreparable. Y ese daño que sufre la comunicación entre Dios y el ser humano hasta el día de hoy nos ha venido afectando y nos seguirá afectando si nosotros no hacemos algo para restituirla. Dice en el versículo 8 entonces, después que ya Adán y Eva hicieron lo que hicieron y oyeron, ellos dos, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Miren eso. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Me encanta esta expresión, este versículo. Cada vez que leo esto, mi mente vuela a cómo habrá sido ese episodio. Que dicho sea de paso, no debió haber sido el único episodio. Yo tengo la sensación de que Dios hacía eso, si no cada tarde, tal vez varias veces por semana, que Dios bajaba, entre comillas bajaba, para caminar en el huerto con el hombre, con Adán y Eva. Eran sus criaturas y conversaban, me imagino, de muchas cosas. Por eso dice la palabra que al aire del día, en otras palabras, así, abiertamente, Dios y el ser humano, Adán y Eva, hablaban, se comunicaban, se relacionaban. El Dios de la Biblia es el único Dios prácticamente entre todas las religiones, que es un Dios abierto, que no se esconde. Otros dioses de otras religiones son esquivos. El ser humano casi no tiene acceso a ellos. Por eso es que en otras religiones el ser humano tiene que hacer sacrificios, tiene que hacer, qué sé yo, cosas horrendas para tratar de complacer a esos dioses y para tratar de alguna manera de llegar a comunicarse con sus dioses. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia baja, se pasea con uno, conversa al aire del día, al aire libre, porque eso es comunicación. Comunicación es cuando tú usas algún medio, sea escrito, sea a través, ¿verdad?, de figuras o sea a través de señales, para dar a conocer algo que tú quieres, un mensaje, ¿no es cierto?, a la otra persona. Tú te comunicas de esa manera. Y Dios justamente hacía eso con el ser humano. Conversaba con el ser humano. Y nota, querido, querida, que la comunicación entonces es vital en el desarrollo y la formación de toda persona. Desde que nacemos ya nos estamos comunicando. Ya nos estamos comunicando. Una caricia que le das al bebé que acaba de nacer. Inclusive los profesionales nos dicen que antes de nacer, las mamás que están embarazadas deben hablar a sus hijos, ¿no? Porque la criatura entiende y luego va a reconocer la voz de la madre. Dicho sea de paso, el papá también tendría que hablarles, para que no sea un extraño cuando nazca la criatura. Pero una palabra de cariño, una palabra de aprecio, una palabra que estimule, un abrazo, algo, ¿verdad? Siempre va a ser productivo dentro de la comunicación. Y eso no solamente a nivel familiar, sino a nivel de todo tipo de relaciones y comunicaciones que tenemos nosotros, entre amigos, entre, qué sé yo, ¿verdad?, hermanos de la iglesia y todo lo demás. Yo recuerdo una profesora, yo estudié en Argentina,
una profesora le gustaba dejar mensajitos a los estudiantes. Y por causa de uno de esos mensajitos es que yo estoy, creo, en el ministerio. Porque Betty Constance, que tal vez algunos de ustedes la conocen, ha estado acá en Lima varias veces. Me acuerdo que una vez en un trabajo, en una monografía, me puso un papelito y me dice: Miguel Ángel, no olvides, no descuides el don que hay en ti. Y eso me dejó pensando. Hasta el día de hoy pienso en eso. Y Betty Constance dejaba mensajitos a todos lados. Quizás no lo hablaba, pero una cosa sí, ¿verdad? Comunicaba mucho. Y eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos de comunicación. Cualquier medio que de alguna manera exprese, deje un mensaje a la otra persona. Lamentablemente en toda la comunicación siempre hay obstáculos. Y nosotros vemos que hubo un tremendo obstáculo en el caso del Génesis. El obstáculo para la comunicación, ¿verdad?, fluida, perfecta que había entre Dios y la criatura fue justamente el hecho de que el hombre y la mujer desobedecieron lo que Dios les había dicho. Y ahí se corta la comunicación, ahí se corta la relación. Noten ustedes lo que acontece en los versículos 9 en adelante. Después que el hombre y la mujer escuchan la voz de Dios, ¿verdad?, buscándolos ahí. Entonces en el huerto dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Uso mi imaginación y pienso que en los días anteriores, pienso que en ocasiones anteriores, cuando Dios se paseaba por el huerto, era Adán quien salía al encuentro de Dios y se encontraba con su Creador. Ahora Dios se pasea por el huerto y Adán ya no está. Y Dios sigue caminando en el huerto y Adán no aparece. Hasta que Dios tiene que tomar la iniciativa y le dice: hey, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía, cuidado. No es que Dios no sabía, sino que siempre Dios va a tomar la iniciativa cuando quiere comunicarse con nosotros, esperando que nuestra respuesta pueda ser o afirmativa o negativa. Y en este caso, Adán contesta. Y miren entonces la respuesta de este hombre. 10, versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pasan tres cosas acá con la comunicación. Tres cosas. La primera, una separación entre la criatura, el ser humano, y Dios, su creador. Esa es la primera cosa que sucede. La comunicación de pronto se para. Y noten ustedes, queridos hermanos, que cuando esto sucede, algo trágico acontece en la vida de esa primera pareja. Y eso trágico que acontece es no solamente el hecho de que Adán pierde la confianza con Dios. Cuando la comunicación se rompe, ya no hay confianza entre dos personas, ¿no? Si uno ya no puede comunicarse, ya no hay diálogo, ya no hay nada, entonces todo se pierde. No solamente eso sucede, sino que Adán y Eva pierden la razón de su existencia. Porque Dios los había creado para estar en constante comunión con Él.
Dios no los creó solamente para que poblaran la tierra. Dios creó al ser humano para que viviesen con Él, para que le honrasen, para que disfrutaran una relación estrecha, para que de una u otra manera pudieran estar comunicados constantemente. Cuando esto se rompe, entonces la consecuencia es por demás trágica. Y eso se señala en el versículo 24 del capítulo 3. Al final del capítulo 3, lo que pinta el escritor es por demás triste, porque dice que a consecuencia de eso, entonces Dios los expulsa, entre comillas, del huerto. Los expulsa. Ayer mi sobrino me pregunté y me decía, tío, ¿a dónde se fueron? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿A dónde se fueron? Dios los expulsó. ¿A dónde se fueron? ¿A qué país? Porque se dice que el huerto del Edén estaba en lo que ahora es Irak, ¿verdad? Ahí está el río Éufrates y el Tigris y todo lo demás. Es muy posible que así haya sido. Y mi sobrino con justa razón me decía, ¿y a dónde se fueron? ¿Se fueron a Irán? ¿A dónde se fueron? Y yo tuve que explicarle a mi sobrino y decirle, no habla de una expulsión geográfica ni física, sino que de pronto hay una separación. De pronto Dios ya no está, si se quiere así, cerca del ser humano. De un momento a otro, esa relación tan estrecha se corta y el ser humano queda prácticamente a sus expensas. Ya no tiene esa conexión con Él y se siente totalmente alienado, se siente totalmente separado. Eso es lo que produce la crisis existencial en nosotros, queridos. ¿Por qué es que por miles de años el ser humano, filósofos, teólogos de todos los tiempos, vienen preguntándose quién es el hombre? ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Qué hacemos acá? ¿Cuál es el propósito nuestro? Las preguntas existenciales de siempre que no tienen respuesta. Porque el ser humano fue creado para estar con Dios eternamente. Y cuando eso se parte, entonces nosotros perdemos la noción de todo, perdemos nuestro referente en el universo, perdemos nuestro referente en la creación y nos encontramos a la deriva, expuestos a cualquier cosa. Y es ahí entonces cuando tenemos nosotros que entender por qué es que la comunicación a veces en la familia se torna totalmente, hasta cierto punto, ¿no es cierto?, improductiva. Porque a veces puede ser de que estamos hablando dos idiomas cuando estamos hablando en castellano. Pero uno está hablando una cosa y el otro está entendiendo otra cosa. Es como esas dos viejitas, ¿no?, que están sentadas ahí afuera en la puerta de su casa. Y una de las viejitas está escuchando a los sapos croar, cantidad de sapos. Y la otra viejita más bien tiene su oído en lo que está cantando la iglesia, una iglesia que está a la otra cuadra y están cantando los himnos de alabanza. Y entonces la que está escuchando la música de la iglesia le dice, ¿no es cierto?, a la otra viejita le dice, ay, mira, cantan como ángeles. Y la otra que está escuchando a los sapos dice, sí, dice, y entiendo que eso lo hacen cuando soban sus piernas las unas con las otras. Son dos personas escuchando dos cosas distintas. Una habla un idioma, la otra contesta en otro. Y a veces nos pasa algo de eso, porque ya no hay esa comunicación fluida y correcta, ¿verdad?, que existía antes. Pero la segunda separación que acontece es entonces cuando el hombre, Adán en este caso, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí pasa algo. Era la primera vez que Adán se expresaba de esa manera. Tener miedo, sentir vergüenza, esconderse, todo eso es indicio, nos van a decir los especialistas, de algo que sucede en el interior de uno.
son señales, ¿verdad?, de crisis personales, emocionales que uno pasa, porque es normal, solo que en este caso se acrecienta la cosa. Y miren ustedes, que algunos van a decir que los problemas psicológicos del ser humano empiezan allí, los trastornos empiezan allí. Si nosotros avanzamos unos capítulos en el libro del Génesis, vemos entonces que eso que empieza con Adán termina con Caín matando a Abel. Y luego eso se traslada al resto de la comunidad o de la familia, ¿no es cierto?, cuando se hacen cantidad de otros, ¿cómo llamaríamos? Suceden otros eventos que están señalados particularmente en Génesis capítulo 9, 10, pero antes ya nos dice la palabra en el capítulo 6 de Génesis que la tierra se había corrompido a tal extremo que Dios tuvo que poner fin a todo ello. La comunicación perfecta que empieza con Dios y el ser humano se corta cuando el ser humano, Adán, decide no aceptar los términos de Dios y come del fruto. Otra vez, comer el fruto es simplemente desobedecer lo que Dios había establecido. Eso afecta terriblemente, no solamente su relación con Dios, pero lo afecta a él. Tiene miedo, tiene vergüenza, tiene temor, se esconde. ¿Por qué es que cuando a veces la esposa nos ve a nosotros, los varones cabibájicos, y nos pregunta, ¿te pasa algo? ¡Bum! Saltamos nosotros, ¿no? ¡No me pasa nada! Y nos volvemos históricos, ¿no es cierto? ¡No tengo nada! Y nosotros siempre tratamos de esconder lo que tenemos. Los varones tendemos a eso. Nos da miedo quedar al descubierto. Y la comunicación por ahí entonces también se entenebrece, porque ya no tenemos esa facilidad, ¿verdad?, para poder discutir cosas ni siquiera con nuestra esposa. Pero la tercera y último vemos, nosotros la tercera consecuencia vemos en el versículo 16, cuando Dios, hablando a la mujer en la segunda parte del versículo 16, le dice, tu deseo ahora será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí está Adán, que ya rompió la relación con Dios, que ya tuvo un problema de alienación él mismo, y ahora Adán, que enfrenta la separación de su idónea. ¿Saben por qué? Porque Adán le echa la culpa a la mujer, ¿no? Dios le dice, ¿qué has hecho? Y él inmediatamente dice, no, la idónea que me diste. Ella tenía la culpa. Hasta ese momento eran idóneos, ambos. Idóneo significa complementario, ayuda complementaria. Idóneo nunca tiene la noción de uno estar subordinado al otro. La mujer es idónea para el hombre, pero el hombre es idóneo para la mujer. O debería ser. A veces los varones, ¿verdad?, no entendemos muy bien ese concepto. Y en lugar de ser uno, como decíamos anoche, ahora entonces más bien ya el hombre empieza a tener conflictos con ella, echarle la culpa. La Biblia no nos dice cómo reaccionó Eva, pero en verdad, yo no creo que Eva se quedó cruzada de brazos escuchando cómo Adán le echaba la culpa a él. Yo creo que Eva también le dijo algunas cosas, ¿no? Y vaya a saber lo que le habría dicho. Pero saben, lo más terrible es lo que dice Dios. Mira, la consecuencia de eso es que ahora la armonía que había entre tú y tu esposo Adán se rompió. Se rompió. Ahora él va a tratar de imponer su voluntad sobre ti. Él va a tratar de dominarte a ti. Hasta ese entonces no había
tal cosa como machismo. Porque machismo es justamente eso, el hombre creerse superior a la mujer y tratarla como tal. El machismo no es un asunto cultural, hermano varón que me escuchas. Nosotros los peruanos nos decimos muy machistas, pero saben, eso no es cultural, eso está en todas las culturas. Porque el machismo es un asunto del corazón. Es cuando nosotros hemos perdido el respeto por la persona que es nuestra idónea y la tratamos como nosotros queremos o tratamos a la mujer de la manera como se nos parezca. Y la comunicación perfecta entonces que había entre ellos ya no existe más. Ya no existe más. Ya no hay tal cosa como trabajar juntos, colaborar juntos, conversar, dialogar, nada de eso. Ahora todo eso se perdió y de esa manera entonces las tres consecuencias a causa de la caída repercuten en la comunicación, no solamente con Dios, sino también con el prójimo. Nosotros podríamos pasar toda la mañana hablando de factores negativos o de factores que afectan la comunicación en la familia, en tu familia, en mi familia, entre los hijos, lo que sea. Y en verdad podríamos estar horas acá hablando de eso y mencionar una lista larga de cosas, ¿no es cierto? Pero saben, la raíz está allí y la raíz es muy simple. Cuando yo no estoy en perfecta relación, en buenas relaciones con Dios, todo lo demás no encaja bien. No encaja bien. Cuando mi relación con Dios es óptima, cuando yo reestableció la comunicación con Él, entonces recién yo me entiendo a mí mismo. Y recién puedo entender a los demás. Y cuando hay un entendimiento de esa manera, entonces la comunicación es fluida. Y podemos conversar abiertamente, no gritarnos. Podemos esperar la ayuda de la otra persona en lugar de que nos hunda. Podemos ir sin temores y decir, mira, me está pasando esto, sin esperar alguna humillación o alguna burla. Pero todo empieza cuando mi relación con Dios es óptima, cuando se ha restablecido aquello que se rompió. Tal vez en esta mañana tú nos visitas por primera vez. O quizás esta es la segunda vez que estás con nosotros. O tal vez ya vienes varias veces. Y quizá todo esto es nuevo para ti. Y yo quiero decirte a ti particularmente que si tu relación con Dios no se ha restablecido todavía, entonces tus esfuerzos por querer comunicarte mejor con tu familia es muy posible que no sean los que tú esperas. Porque el Señor es el maestro de la comunicación. Por lo tanto, Él es el único quien puede ayudarnos a que nosotros disfrutemos de una relación armoniosa, sincera y honesta entre nosotros. Y hermano o hermana que me escuchas en esta mañana, tal vez tú te preguntas y tú dices, bueno, pero yo ya pedí perdón a Dios por mis pecados, yo ya me arrepentí, pero todavía tengo líos en casa. Los líos siempre van a haber. Siempre van a haber. Pero sabes, conforme tú te estreches más con Dios, conozcas más y mejor al Señor, entonces tu relación con tu esposo y con tus hijos también va a mejorar, porque mucho requiere paciencia, sabiduría, ¿verdad? Para poder comunicar las cosas con amor, con orden, con dulzura. Y solamente Dios puede hacer eso en tu vida y en la mía. ¿Cómo está tu relación con tu esposo y tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo está? Solamente tú lo sabes. Y en esta mañana yo te invito a que le digas, Señor, eso no está caminando bien. Y si no está caminando bien, es porque tal vez hay algo que todavía, algunas conexiones que todavía no están reconectadas. Y hay que empezar con reconectarnos al Señor. Si quieres hacer eso en esta mañana, yo te voy a invitar a que ahí donde estás inclines tu rostro para orar un momentito
y para que tú puedas tomar una decisión por Cristo en esta mañana. Inclina tu rostro, por favor, vamos a orar. Y si crees que necesitas reconectarte con Dios porque de alguna forma no estás conectado a Él, si sabes que necesitas eso como el primer paso para poder entender a tu familia, poder entender, ¿verdad?, a los que te rodean, yo te invito en esta mañana a que le digas: Señor, aquí estoy, ayúdame. Necesito primero tener una buena comunicación contigo para luego disfrutar una buena comunicación con los demás. Este es tu deseo, si esta es tu oración, yo te invito a que te pongas de pie donde estás, porque quiero orar por ti en este momento. Quiero orar por ti y quiero pedirle que Dios te ayude en este asunto. ¿Quieres hacerlo? Ponte de pie donde estás en este momento como señal, ¿verdad?, que quieres hacer este compromiso con Él. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pónganse de pie y quédense de pie, por favor, quédense de pie. Dios le bendiga ahí atrás, sí, ya lo veo. Dios te bendiga. Si Dios te habló, ponte de pie. No esperes, Dios te bendiga también. No esperes a que yo pueda estar, ¿verdad?, insistiendo. Dios le bendiga, lo veo ahí atrás. Dios le bendiga. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hermano o hermana, si tú mismo sabes que todavía esto no está resuelto, si sabes que esto no está resuelto, dile al Señor en este momento: Señor, aquí estoy, ayúdame. Ponte de pie donde estás y vamos a orar al Señor. ¿Alguien más en esta mañana que quiere tomar un compromiso con Él, quiere hacer un compromiso con Él? Arriba no veo a nadie, no sé si hay alguien, pero los de arriba también, ¿verdad? Estoy viéndolos porque me gustaría también orar por ustedes si hubiese alguien. Dios les bendiga. Póngase de pie nomás, sí, quédese de pie, por favor, quédese de pie. Voy a pedir a los que se han puesto de pie que por favor pasen adelante, quiero orar por ustedes. No tengan vergüenza, no tengan temor, vengan adelante. Vamos a orar juntos, vengan por favor. Pidan permiso, sus asientos y pasen adelante. Si tú no te pusiste de pie, pero quieres pasar adelante, ponte de pie donde estás. Y ven acá. Si hay alguien arriba que quiere hacerlo, baje por favor. Aquí le esperamos. Gracias a Dios por las vidas de cada uno de ustedes. Eso es. Si Dios te habló y quieres estar aquí adelante para orar juntos, hacer esta oración de compromiso con el Señor, ven aquí que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él pueda hacer